Ok, buenas tardes con todos, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Ingeniero, buenas tardes. Sí. Fuerte y claro, ingeniero. Ok, muy amable, gracias. Listo, vamos a continuar con la clase, ¿no? Habíamos llegado, bueno, estábamos hablando ya sobre los transformadores, habíamos visto la polaridad, ¿sí? Podemos ver que podemos tener, mejor dicho, varios secundarios dependiendo de la polaridad. Estos se suman, se restan. Esto fue lo último que vimos. Pasamos entonces ahora a ver la clasificación de los transformadores. De manera resumida, eso ya habíamos visto en la unidad anterior, pero ahora vamos a detallar un poquito más. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta clasificación en función de, en este caso, el nivel de tensión. Dice, para desarrollar la clasificación de los transformadores atendemos a diferentes conceptos, como son el nivel de tensión, el número de fases de alimentación y por último el modo de construcción. Esos serían los tres criterios para la clasificación de los transformadores, ¿sí? El nivel de tensión, baja tensión, media tensión, alta tensión, el número de fases de alimentación, monofásico, trifásico, y el modo de construcción, ¿no? Dependiendo de la parte estructural. Entonces vamos por el nivel de tensión. Por el nivel de tensión dice que se aplica una tensión alterna a cualquiera de sus devanados. Recapitulando una parte de lo ya visto, ¿no es cierto? Cuando nosotros veamos un transformador, ¿sí? Este transformador que físicamente lo que está haciendo es la circulación de corriente, perdón, generar un campo electromagnético. Este campo electromagnético solamente se genera si hay variación. Si no hay variación, no se genera un campo magnético. ¿Ya? Entonces hay que tener bien claro esta parte, ¿sí? Solamente una variación me genera un campo electromagnético. Si no hay variación, no. Y nosotros, solamente por recapitular, tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Pongamos aquí a manera de cuadro. Nosotros podemos conectar energía eléctrica y acá tener movimiento, ¿no es cierto? O al revés, este sería en el caso del motor. Al revés, ¿qué tendríamos? Que yo muevo, tengo movimiento mecánico y a la salida yo tengo energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, para que quede esto un poco claro, esta energía eléctrica tiene que ser variable para que se genere el campo electromagnético y se produzca todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿no? El movimiento y todo lo demás. ¿Ya? Si es que no, si es que no tenemos esto, el campo magnético no se produce. ¿Ya? Eso hay que estar claros. En el movimiento mecánico, ¿sí? En cambio, nosotros tenemos una generación y esta generación no es un voltaje constante. Esta generación también es una señal alterna. ¿Ya? Eso recapitulando un poco lo que ya hemos visto. Entonces, regresamos acá. Dice, se obtienen a ver, esto quiere decir que se aplica una tensión alterna a cualquiera de sus devanados. Sí, ¿no? Ya vimos, puede ser del primario o secundario, cualquiera de los dos. Se obtiene en el devanado contrario otra tensión proporcional, según la relación de transformación. ¿Sí? ¿Se acuerdan la relación de transformación? El N, que era igual
al número de espiras del primario sobre el secundario. Del primario, número de espiras del secundario. O también era igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. Ya todo eso habíamos visto. ¿Ya? En este sentido, dice, se puede decir que los transformadores pueden clasificarse como reductores o elevadores. ¿Ya? Entonces tenemos los dos tipos, reductores o elevadores. Reductores, si en el primario tengo un voltaje y en el secundario tengo un voltaje menor. Elevadores, si en el primario tengo un voltaje y en el secundario tengo un voltaje mayor. ¿Ya? En este ejemplo del reductor dice que en el primario coloca 230 voltios y en el secundario, sí, se puede tener 5, 12, 24 voltios. En los elevadores ya es el inverso, ¿no? Colocamos, yo que sé, podemos tener 230, podemos sacar 480, o podemos tener 12, sacamos 24. Los usos más frecuentes de los transformadores elevadores es para la distribución de energía eléctrica. Ahí es donde más tenemos la aplicación de los transformadores elevadores. ¿Por qué? Porque el momento que elevamos, eso también recapitulando un poco lo que ya hemos visto, si nosotros elevamos el voltaje, vamos nuevamente a dibujar nuestra cajita acá. Aquí tenemos nuestro primario, acá tenemos nuestro secundario. Si aquí tuviéramos 200, como dice en el texto, ¿no? 230. Y podemos acá elevarlo, yo que sé, a 13.800 para que esté en el mismo. Ya. 230 voltios y acá 13.800 voltios. Ya. Recapitulando también, sabemos que la potencia del primario tiene que ser semejante a la potencia del secundario. Entonces, en la misma relación en la que se está elevando el voltaje, ya, en esa misma relación se está disminuyendo la corriente. Vamos a dibujarle por acá. Se está disminuyendo la corriente. Ya. ¿Qué significa? Que donde tengo mayor voltaje voy a tener menor corriente. Y donde tengo menor voltaje voy a tener mayor corriente. A ver, aquí le dibujé mal, perdón. Ya, aquí la corriente sería en este sentido. Ya. Lo de negro es voltaje, lo de amarillo sería corriente. Vamos a ponerle aquí así, vamos a ponerle aquí así. ¿Ya? Entonces, este es del lado del primario, este es del lado del secundario. ¿Ya? En el primario, ¿qué tengo? Bajo voltaje, pero alta corriente. En el secundario, ¿qué tengo? Alto voltaje, pero baja corriente. ¿Ya? ¿Por qué decimos que ocupamos esto para la distribución? Fácil. Porque lo que me produce pérdidas, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la resistencia eléctrica? Lo que me produce pérdidas es la corriente. ¿Sí? Acuérdense que está en función de la corriente, las corrientes parásitas. ¿Se acuerda que habíamos hablado de las corrientes parásitas?
las corrientes de pérdida, corrientes parásitas. Entonces, todo lo que genera pérdidas está en función de la corriente. Y si yo a través del transformador soy capaz de reducir la corriente, entonces también estoy disminuyendo las pérdidas. Por esa razón es que nosotros para la distribución de energía eléctrica utilizamos transformadores en las subestaciones elevadoras. Y luego nuevamente las bajamos ya cuando está en el poste de nuestras casas, ahí tenemos el transformador, ¿no? Ahí el transformador es inverso, ahí el transformador es de 13.800, lo baja a 220, 110. Ya tenemos la parte inversa porque ya estamos por conectarnos a nuestras casas. Pero durante todo el trayecto, imagínense el trayecto desde la red, ¿no? La red eléctrica principal de la ciudad, todo se maneja en 13.800 voltios para que las pérdidas no sean grandes. Entonces para eso nos sirve. Esta sería la aplicación más utilizada de los transformadores elevadores. Y los reductores sí, ¿no? Los reductores vemos en todo lado. En el poste de nuestra casa, que formaría parte de la misma distribución, pero también lo vemos en equipos pequeños, ¿no? Si desarmamos un radio, desarmamos una grabadora, desarmamos el televisor, ahí vamos a encontrar transformadores que lo que hacen es reducir, ¿no? Reducir del 110 de pronto a 5, 12, 24 voltios, que son los voltajes que se utilizan normalmente. ¿Ya? Listo, eso sería en cuanto a esta parte de la clasificación por el nivel de tensión, reductores, elevadores, y hemos visto las aplicaciones. Aquí lo que rige, vuelvo y repito, es la relación de transformación, ¿no? Voltaje 1, voltaje 2, y las corrientes es al revés, las corrientes es corriente 2, corriente 1, porque son inversas, ¿no? Son inversas. Vamos a la siguiente clasificación, que nos indica aquí, dice por el número de fases. Por el número de fases se dividen o se clasifican, perdón, en monofásicos y trifásicos. ¿Ya? Vamos viendo qué son los monofásicos. Listo, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? Ahí. Ingeniero, buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Mire, pues, se puede ampliar un poquito más para poderle leer, disculpe, se ve muy pequeñito. Ahí, ya. Ahí. Ingeniero, sí, entonces leemos los monofásicos. Sí, los monofásicos, por favor. Ingeniero, los monofásicos. Transformadores monofásicos están constituidos por un devanado primario y otro secundario. El primario es alimentado por un sistema de corriente monofásico y por lo tanto en el secundario se obtiene otro similar proporcional en función de la relación de transformación. En ocasiones, uno o los dos devanados de este tipo de transformador pueden disponer de un sistema de conexión multitoma, sí, que permite trabajar con diferentes valores de tensión. En la figura 3.12 se arman y se muestra un transformador en el que el devanado de la izquierda se puede conectar tanto a 125 voltios como a 230 voltios. De este modo, en el devanado de la derecha se pueden obtener varias tensiones, 5.9, 12 y 18 voltios, tomando como referencia la toma 0 voltios y cualquiera de las demás. Ok, muy amable, mi estimado, gracias. Sí, Bien, está bien. Ok, vamos a ver justamente la gráfica, ¿no? El transformador al cual hace referencia. Miren, aquí tenemos el devanado, bobinado, arrollamiento, como ustedes lo vean en diferentes textos, le nombran de diferentes maneras, pero ya sabemos, ¿no? Que es una bobina, es un cable dado las vueltas, ¿no? Ese es un devanado, un bobinado, un arrollamiento, como ustedes
lo entiendan de mejor manera, pero nos referimos a lo mismo, ¿no? Entonces tenemos el devanado primario y el devanado secundario. Por ejemplo, en este caso tenemos una sola bobina en el primario y una sola bobina en el secundario, ¿ya? Es monofásico porque se está colocando nada más una fase, ¿no? Aquí tenemos línea o lo que conocemos como fase y neutro, ¿ya? Línea o fase también, como ustedes lo quieran ver, ¿no? De cualquiera de las dos maneras estamos hablando de lo mismo. Si le dice línea o le dice fase, ya sabemos que es lo mismo. El neutro, bueno, el neutro se mantiene, ¿no? Neutro es neutro. Entonces aquí tenemos una fase y un neutro. Y obviamente en el secundario se generará de la misma manera, ¿ya? Este es el caso en el que tenemos un devanado y un devanado. Pero, como nos dice en el texto, podemos tener devanados multitomas. O sea, empezamos a hacer el devanado y en cierta parte dejamos salir el cable y continuamos con el devanado. Entonces, si yo utilizo solamente esta parte, a ver, cogí mal. Si yo utilizo solamente esta parte de aquí, estaría cogiendo el devanado, los números de vueltas, solamente hasta la mitad de todo el bobinado que está hecho. ¿Ya? Esa es una, como dividirle, ¿no? Como que le estuviéramos dividiendo a todo el bobinado a la mitad. Y si yo cojo de aquí, del nivel 0, hasta acá, estaría cogiendo todo el bobinado. ¿Ya? Entonces tengo la opción, como dice en el texto, de tener, ustedes han visto, ¿no? Equipos que por la parte de atrás dice 110 o 220 y tiene un interruptor, ¿no? El interruptor lo único que hace es o conecta acá o conecta acá. Si es que usted tiene 110 en su casa, le ponen 110 y conecten 110. Si tiene 220, mueve el interruptor y lo conecta en 220. Ya, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada del otro mundo, solamente que tenemos el bobinado mayor y sacamos una derivación, sacamos un alambrecito, ya, dividiéndole al bobinado completo por la mitad. Y tenemos la opción de manejar dos voltajes. De la misma manera que en el primario, lo podemos hacer en el secundario. Tenemos un bobinado completo que sería de 0 a 18, pongámosle esto más acá. ¿Ya? De 0 a 18, ¿ya? Pero yo puedo, dependiendo del número de vueltas, ir sacando alambrecitos desde el bobinado, voy sacando y puedo obtener varios voltajes en el camino, ¿ya? Puedo tener 5, puedo tener 9, puedo tener 12 y finalmente con todo tendría 18. Entonces tengo la posibilidad de poder maniobrar en diferentes voltajes, ¿ya? Eso es también lo que se realiza en las soldadoras eléctricas que ustedes ocupan, ¿no? Las antiguas sobre todo. ¿Se acuerdan que debían sacar el cable de un perno y colocarle en otro dependiendo del amperaje que vayan a utilizar? Es porque se están conectando a otro devanado. A otro devanado, nada más. No le están haciendo nada, ¿ya? Cada devanado obviamente le va a dar una corriente diferente, ¿sí? Acuérdese que la relación en voltaje es inversa a la relación de corriente. Si yo bajo de 0 a 100, aquí pongámosle para efectos del cálculo, pongámosle 100 nada más, ¿ya? Si yo conecto 100 y le bajo a 5, ¿en cuánto estoy bajando? En 20, ¿no es cierto? 20 veces estoy bajando yo. Cuando le pongo en 5, estoy bajando en 20, lo que significa que la corriente estoy subiendo en 20, ¿ya? Si en el primario la corriente, yo que sé, sea de 5 amperios, ¿ya? 5 amperios aquí en el primario, como estoy subiendo 20 veces, sería 100 amperios acá, ¿ya? Mira, el inverso, tenía el inverso en ingeniero, ¿no? Se invierte, ¿no? Se invierte la corriente, exactamente. Bien. Acá tenemos corriente, pongamos 5 amperios y acá pongamos 100 voltios,
¿Ya? Entonces, el momento que voy a conectarme a este de 5, vamos a borrar. Y eso es lo que hacen ustedes en la soldadora. Lo que realmente están haciendo es cambiando de devanado para obtener mayor corriente. Vamos viendo. Nos vamos a conectar al de 5. Aquí nos vamos a conectar al de 5 voltios. ¿Ya? Entonces yo aquí tengo 5 voltios. Hemos reducido de 100 a 5, hemos reducido 20 veces. Ahora la corriente tiene que haber aumentado 5 veces, ¿no es cierto? La corriente acá del primario era 5 amperios, entonces acá vamos a tener 5 voltios, pero vamos a tener 100 amperios. ¿Ya? Ahora, digamos que yo quiero bajarle la corriente. Para bajar la corriente, ¿qué tengo que hacer? Me desconecto el cable de aquí, del perno, y le conecto, digamos que acá son 10. Para efectos de cálculo pongámosle 10. Ya, no va a ser 12, va a ser 10 voltios. ¿Ya? Ahora me voy a conectar a este de acá de 10 voltios. ¿Ya? ¿En cuánto ha bajado la relación en voltaje? Bajó de 100 a 10, bajó 10 veces, ¿no es cierto? Ahora la corriente tiene que subir 10 veces. Como tenía 5 en el primario, va a subir 10 por 5, 50, a 50 amperios. ¿Ya? Por eso es que en la soldadora, lo que más o menos son así, ¿no? La forma de las soldadoras. Aquí tiene varios pernos y aquí viene marcada la corriente, ¿no? La corriente acá creo que tiene 200, por acá tiene 75, bueno, no me acuerdo. Ya, pongamos acá, yo que sé, unos 30 amperios. Entonces van cambiando el perno, el cable del porte electrodo, le van cambiando para obtener diferente corriente. Pero ya sabemos que lo que estamos haciendo es conectándonos a un devanado diferente del secundario, nada más. ¿Sí? Porque en cada devanado voy a tener diferente voltaje y diferente corriente. Para la soldadura lo que nos interesa es la corriente más que el voltaje. ¿Ya? Entonces así funciona. Miren, este podría ser prácticamente el diagrama de una soldadora eléctrica. De las antiguas, ¿no? Ahora las modernas ya es otra historia. Pero de las antiguas, este sería el diagrama de la soldadora. También la soldadora tenemos para 110-220, entonces tal cual como está acá. Y acá tenemos para diferentes corrientes. ¿Sí? Ustedes no le ven como voltaje, ustedes lo ven como corriente, pero ya sabemos, ¿no? La relación es la misma, pero inversa. ¿Ya? Vamos viendo, ¿qué más tenemos? Ahora sí, esos serían los transformadores monofásicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Transformadores monofásicos. De un devanado o de un devanado con multitomas, como dice acá, ¿no? Multitomas. ¿Ya? Vamos entonces ahora a los transformadores trifásicos. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? A ver, ingeniero, le ayudo. Ok, gracias. Transformadores trifásicos. Están constituidos por 3 grupos de bobinas, uno por cada devanado, pudiéndose conectar entre ellas de diferentes formas, estrellas, triángulos o zigzag. Se alimentan mediante un sistema trifásico de corriente alterna. Por tanto, en el secundario también se obtendrá un sistema similar proporcional al primero en función de la relación de transformación. En general, su construcción es más compleja que la de los monofásicos, ya que cada fase requiere 3 bobinas para el devanado primario y otras 3 para el secundario. Más adelante se estudiarán las diferentes posibilidades de conexión de este tipo de transformadores y cuáles son sus relaciones de transformación. Ok, muy amable, gracias. ¿Ya? Entonces miren, aquí lo que tenemos son 3 devanados, 3 bobinados, ¿no? Porque es un sistema trifásico. Tenemos 3 bobinados en el primario
y 3 bobinados en el secundario, ¿ya? Y ahí, ojo, ¿no? Como dice, se pueden interconectar de diferente manera. ¿Por qué? Vamos a dibujar por acá los bobinados. A ver. Por aquí tengo un bobinado. Por aquí tengo otro bobinado. Y por aquí tengo otro bobinado. ¿Ya? Si nosotros vemos cuántas puntas tenemos aquí. Tenemos 2 por cada bobinado, ¿no es cierto? 2, 4, 5 y 6. Pero si nosotros vamos a un sistema trifásico, como la propia palabra lo indica, tenemos solamente 3 fases. Por lo general le nombramos RST a las fases, ¿no? En un sistema trifásico. Tenemos la fase R, la fase S y la fase T. RST. Y aquí nosotros tenemos solamente 3 puntos porque son 3 fases. Y en el bobinado tenemos 6 puntos. Lo que significa que en algún lado a estos de aquí nosotros debemos interconectarles. ¿Ya? Si yo digamos que voy a interconectar de esta manera, aquí ya tendría un solo punto. Interconecto aquí, ya tendría otro punto. Y si interconecto entre las otras dos que me queda, tengo el otro punto. Entonces ahora sí, como tengo solamente 3 puntos, ahora sí puedo conectarle al R, al S y al T. ¿Ya? Originalmente, como 3 bobinados, no puedo porque tengo 6 puntas. Tengo 3 bobinados. Cada bobinado dos puntas, ¿no es cierto? Pero para conectarme al sistema trifásico necesito interconectar entre las bobinas y solamente tener 3 puntos para conectarme con las 3 fases. Entonces, de estas interconexiones entre bobinas también hay diferentes tipos. ¿Ya? Hay el estrella, hay el delta, el zigzag, como indica acá. Cada uno tiene sus particularidades. ¿Ya? No hemos de profundizar mucho en eso porque lo nuestro no es el diseño, ¿no? No es que vamos a diseñar el transformador. Lo de ustedes es el conocimiento del transformador. Cómo ustedes en algún momento, si es que se enfrentan a este equipo, ya saben, ¿no? Ya saben identificar, ya tienen una idea general de cómo debe estar conectado, qué es y para qué sirve. Hasta ahí sería el alcance del perfil de ustedes, porque no es el fuerte suyo el diseño, pero sí el saber, ¿no? Ustedes que desarmen un equipo y que digan, vean, este transformador es trifásico, ya es bastante. ¿Sí? Y que sepan que un transformador trifásico tiene 3 bobinas y que internamente hay que hacer una interconexión, sea estrella o sea delta. De pronto no sé si ustedes, bueno, sí deben conocer, ¿no? En las máquinas, herramientas que ustedes manejan, hay unos arrancadores para los motores y justamente el arrancador de un motor es justamente un estrella delta, que lo conocen, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa manera arranca de manera suave un motor eléctrico. Entonces, esta configuración estrella delta es bien utilizada y es bueno que sepan a qué nos estamos refiriendo. ¿Ya? Estrella delta. Siguiendo este ejemplo y para ayudarme de esta misma explicación, de una vez vamos viendo eso, ¿no? Estrella delta. Voy a dibujar nuevamente los 3 devanados. Pero ahora le voy a variar un poquito. Voy a colocarle así. Voy a colocarle así. Y voy a colocarle así. ¿Ya?
Entonces, miren, ¿se acuerdan que teníamos las 3 bobinas y yo necesito 3 puntas para conectarme al RST? Listo. Entonces voy a coger la esquina de cada uno de los transformadores, perdón, de las bobinas, y las voy a conectar a RST. ¿Qué hago con el otro lado? Simplemente interconecto a todas en un solo punto. ¿Ya? Les interconecté el otro lado, les interconecté a los 3. Esta es la configuración estrella o Y, como usted quiera verlo. Se le ve como Y, como estrella, como usted lo vea. ¿Ya? Tenemos las 3 puntas. Ahora sí me puedo conectar. Esta le conecto a R, esta le conecto a S y esta le conecto a T. ¿Ya? Las 3 bobinas, los 3 bobinados, los he interconectado, ¿ya? De esta manera, de esta forma, ¿no? Conocida como estrella o Y. La otra configuración, la delta, con los mismos, voy a dibujarle por acá. Ahora sería de esta manera. Tengo el un bobinado, tengo el otro bobinado y tengo el otro bobinado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Interconecto sus correspondientes esquinas. Interconecto las esquinas. Y de la misma manera, ahora ya me puedo conectar a R, a S y a T, a mi sistema trifásico. ¿Ya? Y he logrado interconectar las 6 puntas, ¿no? de los transformadores. A esta configuración se la conoce como configuración delta. ¿Ya? Cada una, ya vamos a ver más adelante, tiene una característica especial, ¿no? Por una configuración, por ejemplo, circula más corriente y por la otra menos corriente. Eso vamos a ver más adelante. Ahorita solamente quiero que se quede claro que para un sistema trifásico yo necesito 3 devanados, ¿sí? Pero a estos devanados tengo que interconectarles por un lado de alguna manera entre ellos, y por el otro lado deben quedar 3 puntas para conectarme a mi sistema trifásico. Es lo único que quiero que quede claro en este momento. ¿Ya? Entonces, eso tanto para el primario como para el secundario, ¿ya? Y de paso ya hemos visto cómo hacerle la configuración estrella y la configuración delta. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud hasta aquí en cuanto a los transformadores trifásicos. ¿No? Ok. Voy a hacerles esta pregunta entonces. Voy a bajar un poquito esto. Ya. Ya. ¿Quién me dice en este esquema de aquí que le voy a encerrar en amarillo qué configuración tiene? ¿Estrella o delta? En esta configuración de aquí. La que está en el círculo amarillo. Porque ustedes en los textos o en los diagramas van a encontrar de esta manera, ¿no? Yo a manera de gráfica les puse aquí los 3 bobinados ya en forma de estrella y en forma de triángulo. Ya, pero no es que así va a estar en los esquemas, en los diagramas. En los diagramas usted va a encontrar como está aquí, el que está encerrado en el círculo amarillo. Pero viéndole las uniones entre bobinas, nosotros ya podemos saber a qué nos estamos refiriendo, a qué configuración. ¿Quién me dice? ¿Qué configuración tenemos ahí? ¿Estrella o delta?
Delta. Estrella. Estrella. ¿Por qué? A ver, ¿qué le caracteriza a una conexión estrella? Si nosotros vemos del lado de acá, lo que le caracteriza es el hecho de que en un punto están interconectados las tres bobinas. Ya, vamos viendo. Voy a coger una bobina de este lado de acá. Voy a coger esta bobina de aquí. ¿Ya? Voy a verle. El un extremo ya está conectado a la fase, ¿no? Aquí sería R, aquí sería S y aquí sería T. ¿Ya? Entonces, por una parte estoy conectado a la fase y por la otra estoy conectado a la otra bobina. ¿Ya? Vamos al otro lado. Del otro lado también, ¿no? Estoy conectado, si sigo la línea, estoy conectado a una fase y estoy conectado a la otra bobina. ¿Qué configuración es la que en el un punto conecto a fase y conecto a la otra bobina? Conecto a fase y conecto a la otra bobina. Vamos viendo. Esta de aquí, si vamos por el estrella, en ningún momento me conecto a fase, ¿no es cierto? Solamente me estoy conectando entre bobinas. Y si voy a analizar el de acá, ¿ya? Acá tengo, miren, el un lado me conecto a la fase y también me conecto a la otra bobina. Miren, vamos al otro lado. Acá, el otro lado, me conecto a la fase y también me conecto a la bobina. Entonces, ¿qué configuración estoy teniendo o me está indicando en este diagrama de aquí? ¿Estrella o triángulo? Y o delta, como ustedes lo quieran ver. Delta, ingeniero. Delta, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, para que no se confundan, ¿no? Esto es lo que van a encontrar ustedes en los diagramas. Pero ustedes ya saben, ¿sí?, qué configuración es. Y con eso ya tendrían un buen conocimiento de las máquinas eléctricas. Hasta ahí es la competencia que ustedes deberían tener y tenerlo claro, ¿no? Verán que ustedes son Ingeniero, prácticos. más o menos se ve Dígame. como una conexión en serie. ¿Perdón? Se ve más o menos en serie. Como una conexión en serie, claro. Todos estarían en serie, ¿no? Aquí, todos están en serie. Si usted lo quiere ver de esa manera. ¿Sí? Como usted lo entienda. Pero lo que queremos es que esté claro. Como usted lo entienda, pero debe estar claro el tipo de conexión. ¿Ya? Si es que nosotros quisiéramos el estrella, ¿cómo debe estar hecho acá? Voy a dibujarle por este lado. Voy a mantener el mismo esquema del diagrama. Vamos así. Vamos así. Bueno. Vamos así. Por acá. Está la conexión a las fases. ¿Ya? Para que sea conexión estrella en el primario, acá tenemos RST. ¿Cómo debería estar? Solamente una línea así. ¿Ya? En vez de estas líneas que están acá, ¿no? Como dijo el compañero, están en serie. De la una va a la otra, de la una va a la otra y de la otra regresa a la primera. En vez de tener estas líneas, ¿qué debería tener yo? Esta línea que interconecta las tres. Entonces, este sería el diagrama de una conexión estrella o Y. Y este de acá, el diagrama de una conexión delta o triángulo. ¿Ya? Así de sencillo. Listo. Usted ya está en posibilidades de identificar, ¿sí?, si es que es un transformador monofásico, es un transformador trifásico. Y si es un transformador trifásico, ¿qué tipo de conexión tiene? Eso ya usted en este momento estaría en condiciones de identificar. ¿Preguntas? ¿Inquietudes?
No, ok, vamos, continuemos. Vamos a lo siguiente, por su construcción, dice, la siguiente clasificación, ¿no es cierto? Entonces tenemos, como indica aquí, transformadores monofásicos de columnas, transformadores monofásicos acorazados, ¿sí? No sé si le ven la diferencia, ¿no? La diferencia aquí es que cada bobina está en un extremo del núcleo. El núcleo es un cuadrado nada más, ¿no? Perdón, un rectángulo, ¿ya? Y hay un bobinado en cada uno de los lados del rectángulo. Ese es el de columnas. El acorazado, en cambio, si ven el núcleo, tenemos un núcleo en forma de un 8 acostado, ¿no? Podríamos verle un 8 acostado acá. Y las dos bobinas están en el entrehierro central, el uno encima del otro. ¿Ya? Este sería el transformador acorazado. No sé si ustedes se acuerdan del video, ¿no? Justamente en el video en el que hablaba de los transformadores, se tenía este caso de aquí. ¿Ya? Se podía retirar esta parte del hierro de la parte superior. El expositor en el video tenía los dos bobinados, ¿no? Él colocaba un bobinado acá, el otro bobinado acá, colocaba el hierro en la parte superior para cerrar el núcleo. El núcleo, acuérdense que el núcleo es por donde circula el flujo del campo magnético, ¿ya? Y produce la inducción. Entonces, este era el tipo de transformador que se utilizó en ese video. Pero ahí también explicaba, ¿no? Que si queremos un mejor rendimiento del transformador, si queremos un mejor rendimiento, debería estar el bobinado en la misma parte del núcleo, el uno sobre el otro. Eso es lo que indicaba él, ¿no es cierto? En el video. O sea, lo más que sería eficiente en este caso sería tener esta configuración de aquí, este transformador, este núcleo, ¿ya? Y los bobinados uno encima del otro, que es lo más común que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Si desarmamos un transformador de los de algún radio, equipo, amplificador o lo que sea, vamos a encontrar un transformador de este tipo. De este tipo de acá, muy poco. De pronto los transformadores de potencia, la de las soldadoras, van a ser de este tipo, ¿no? Van a ser por columnas, ¿ya? Para potencias de pronto grandes, en donde no sea tan crítico la parte de relación de voltajes o pérdidas, sino más bien las corrientes. En cambio acá, este es el más común, la configuración más común que vamos a encontrar en cuanto a los transformadores, ¿no? En cuanto a la construcción de los transformadores. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a los trifásicos. Los trifásicos se dividen de la misma manera. Los de columnas, en este caso tendríamos 3 columnas, un bobinado por cada una de las columnas, ¿ya? Y los transformadores de 5 columnas, en el que si ustedes pueden ver, el devanado del primario y del secundario de cada una de las fases están en la misma columna, ¿no? En el mismo núcleo. Y así las otras dos. Ok, es el mismo, ¿no? El mismo caso del monofásico. Por columnas y el acorazado en el que está primario y secundario en la misma columna del núcleo. Acá igual, ¿no? En el trifásico por columnas, ¿sí? En este caso 3 columnas y acá le conocen como 5 columnas. O el similar al acorazado del monofásico, en el cual el devanado primario y secundario están en la misma columna, ¿no? En una misma columna. ¿Ya? Acá el acorazado que le conocen, ¿sí?
En cambio, si ustedes ven, la diferencia es que está de manera vertical, ¿no? Está de manera vertical. Los tres bobinados, bueno, serían los 6 bobinados. Los dos primario y secundario dentro de un mismo entrehierro, ya, pero todos siguen la misma columna principal, ya. Este debe darle mucho más eficiencia, ¿no? Porque por aquí circula mayor cantidad de flujo. ¿Se acuerdan de los flujos, no? A ver, vamos dibujando, vamos acordándonos de cómo era. Las líneas de flujo que salen aquí son de este tipo, ¿no? Así. Ya. Entonces, ¿por dónde va a circular el mayor número de flujo magnético? Por el centro, ¿no es cierto? Y por acá, por el exterior, van a circular menos. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 y aquí en el centro tenemos 4. Eso explica de por qué aquí este núcleo, este lado de acá, es más delgado y por qué este núcleo del centro es más grueso. Es por esto, ¿no? Por lo que ya vimos al inicio de la asignatura. El flujo del campo magnético es mucho mayor en el centro y es mucho menor hacia los costados. Por eso tiene esta configuración. ¿Ya? Todo está en función de las definiciones y todo lo que nosotros habíamos visto al inicio de la asignatura. Por eso es importante que si se olvidó algo, revise nuevamente y no, para que no se olvide, ¿no? O para que no se confunda. De pronto vamos hablando luego de otras definiciones y hubo confusión. Para que no haya confusión, revise y téngalo bien claro. No es complicado, no es la cantidad de información que usted tiene que memorizarse, sino solamente de entenderle, y con eso créame que usted va a saber el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas, que es algo bien importante, ¿no? En el ámbito profesional, que usted sepa cómo funcionan y por qué funcionan las cosas. Ya no es complicado el deducir por qué la columna del centro es más grande que las columnas de los costados. Eso es solamente por la parte del flujo que se generaba. Y verán que ahora ya el flujo no va como le dibujé aquí en rojo, ¿no? El flujo va por ¿dónde? El flujo realmente está yendo por este entrehierro de aquí. Por el núcleo es por donde se está yendo el flujo que se está induciendo. ¿Ya? Para eso nos servía el núcleo. Ok, también por la parte constructiva tenemos los transformadores toroidales. Aquí la diferencia es que el núcleo es un anillo, ¿no? Como nosotros lo podemos ver acá. Y los bobinados están enrollados en toda la circunferencia de este anillo. Este es el tipo de transformador toroidal. Ya las ventajas podemos verle acá. Dice, tiene forma de disco o toroide, presenta numerosas ventajas frente a los acorazados, siendo algunas de ellas las siguientes. Mejor rendimiento. Miren, este de aquí produce un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque acuérdense, ahora el campo estaría yendo todo alrededor, ¿no? De este anillo. En la parte central tendríamos la mayor concentración de flujo, ¿ya? Entonces estaríamos aprovechando de mejor manera esta forma. Bajo ruido, dice. Acuérdense que los transformadores generan ruido, ya por la vibración de la inducción que se está dando. Y más aún si es que las partes mecánicas no están bien sujetas. Y si no está bien sujeto las partes mecánicas, va a tener mayor ruido todavía. No sé si ustedes han visto el momento que conectan la soldadora eléctrica, ya hay un zumbido, ¿no? Un zumbido en la máquina. Es porque se está generando la inducción electromagnética y eso está generando también el ruido.
Menor calentamiento debido a las corrientes de Foucault. Mira, en esta configuración, el tipo toroidal, también reduce las pérdidas, ¿ya? Y el tamaño. Obviamente, al manejar de mejor manera el flujo producido e inducido, entonces los tamaños también se reducen. Por último tenemos aquí el autotransformador. A ver, ¿quién me ayuda por favor con la lectura de este tipo de transformador? Yo le ingeniero. Ok, muy amable, gracias. Autotransformador. Un autotransformador es un transformador formado por un solo devanado, el cual dispone de bornes para el primario y para el secundario, teniendo ambos. Ay, este ingeniero se lo puede hacer un poquito más A grandecito. ver, déjeme ver. Ahí, por aquí está. Ya. Ya, teniendo ambos una toma común. El devanado de mayor número de espiras es el destinado a la tensión mayor, el que utiliza la toma intermedia y por lo tanto el de menor número de espira es el destinado a la tensión menor. La relación de transformación de un autotransformador es M igual al número espiras 1 sobre 2 es igual a voltio 1 sobre voltio 2 igual a intensidad 2, intensidad 1. Al conectar una carga al devanado secundario, la corriente que circula en la parte común del devanado lo hace en sentido contrario al del devanado principal. Por este motivo, la corriente del tramo del devanado común es igual a la diferencia de las otras dos, es decir, intensidad C es igual a intensidad 1 menos intensidad 2. Este comportamiento presenta numerosas ventajas respecto a un transformador con dos devanados, ya que permite utilizar un conductor de menor diámetro, reducir el número de espiras y utilizar un núcleo de hierro de menor sección. Esto hace que el tamaño y el calentamiento sean menores, siendo por tanto más bajo su coste de fabricación. Una característica fundamental del autotransformador es la posibilidad de regular tensión si el punto intermedio se instala sobre el sistema de conexión móvil basado en una escobilla. Este sistema se conecta sobre diferentes partes del devanado principal en función de la posición del elemento móvil, que a su vez se encuentra arrollado sobre un núcleo de tipo toroidal. Ok, muy amable, gracias, mi estimada. ¿Sí? Entonces, miren, lo que indica aquí, ¿no? Lo principal. Los dos, mejor dicho, es un solo bobinado, es un solo devanado. ¿Ya? Es como que existiera una derivación y tienen un punto en común. Miren, entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Este es el autotransformador. Aquí podemos nosotros ver, cambiemos de color. Ya, este es el único devanado que existe, ¿no es cierto? El devanado completo, que sería el primario. Por lo general estos son reductores, ¿no? Estos autotransformadores serían reductores porque en el secundario lo que hacemos es movernos a lo largo de este devanado de aquí, ¿ya? Entonces lo máximo que podríamos tener es el mismo voltaje del primario y lo mínimo, bueno, ya si vamos al otro extremo podríamos tener 0 voltios, de 0 al voltaje completo, ¿ya? Acuérdense que este de aquí sería móvil, ¿no? Como indica en el texto. Esto de aquí nosotros lo podemos subir hasta acá.
o lo podemos ir bajando. ¿Ya? Podemos movernos. ¿Ya? Y con eso obtenemos diferentes voltajes. ¿Ya? Con eso tenemos diferentes voltajes. ¿Por qué? Porque si yo le bajo, tengo menos vueltas, menos espiras en el secundario. Si yo le subo, tengo más espiras en el secundario. En el primario el número de espiras es fijo, ¿no? Sí, eso sí se alcanza a ver. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos, aparte de esto, como indica, tenemos un punto común, ¿no? La corriente. Acuérdense que por circuitos, aquí tenemos una corriente. La corriente común, aquí lo podemos ver. La corriente que circula por esta partecita, ¿ya? Es tanto la corriente del primario como la corriente del secundario. ¿Ya? Eso circula acá, pero como están en diferente sentido, el uno baja, el otro sube, por eso es que acá teníamos esa ecuación, ¿no? De que la corriente común, la corriente en esta partecita donde hay puntos o arrollamientos en comunes, va a ser igual a la corriente 1 menos la corriente 2. Eso es lo que nos estaba indicando, ¿no? Sí podemos ver, ¿no es cierto? Aquí la corriente viene por este lado, la corriente del secundario sale, lo que significa es que aquí tenemos una corriente que va para acá y otra corriente que va para acá. Entonces, la corriente C es la resta de las otras dos corrientes. ¿Ya? Entonces, miren, con esto que logramos, nosotros podemos tener un voltaje secundario variable, ¿sí? Si tenemos un voltaje variable, también vamos a tener una corriente variable. Esa relación de transformación nunca se la está cambiando, no se la está modificando. Y miren desde el punto de vista constructivo, ¿no? Déjenme ver si puedo agrandar más. Así puedo. Desde el punto constructivo, ¿no? Miren, aquí tenemos... Aquí tenemos las espiras, todo el bobinado, ¿no es cierto? Inicia por aquí, termina por acá, ¿ya? Y se da toda la vuelta, ¿no? Se da toda la vuelta el bobinado en este toroide, en este núcleo toroidal, ¿ya? ¿Cuál es este punto de aquí? El punto donde hace contacto, el punto del secundario. Si ustedes ven, aquí tenemos una especie de carbón, ¿sí? Y esta parte de acá arriba, que le voy a poner en color amarillo, esta parte de acá arriba ya no tiene el esmalte. Si ustedes ven, el esmalte un poquito más rojo lo tienen en la parte de acá, ¿no? Aquí se puede ver, es un poco más rojo. Acá en cambio ya está sin el esmalte. ¿Por qué? Porque aquí es donde estamos haciendo el contacto con este carbón para movernos nuestro secundario, ¿no? Desde el inicio de la bobina hasta el final o en cualquier punto medio. ¿Ya? Entonces miren, aquí es donde se está haciendo contacto. Esta placa de aquí metálica es la que tiene el contacto, ¿ya? Y miren, acá sale a la bornera. Entonces tengo el primario, que son estas dos esquinas, y el secundario, que es este punto central. O sea, poniéndole los mismos colores, este de amarillo es el punto central y este de rojo son las dos esquinas de la bobina. Y ese sería el autotransformador. ¿Ya? Este es bastante utilizado en prácticas, ¿no? En prácticas donde se requieren de diferentes voltajes o para manejar cargas, ¿no? Con diferente voltaje o tener el control del voltaje y la corriente, se utiliza este autotransformador. No sé si tienen preguntas o inquietudes hasta ahí.
¿Existen los autotransformadores trifásicos? Claro, ¿no? Este de aquí que acabamos de explicar es el autotransformador monofásico, pero de la misma manera aquí tenemos el trifásico y miren, aquí está el diagrama, ¿no? Aquí lo que tenemos son los tres bobinados, ¿ya? Los tres bobinados. ¿Quién me dice el bobinado primario en qué configuración está? Bueno, los bobinados, ¿no? ¿En qué configuración está? ¿Quién me indica? Ya sabemos de configuración, ¿no? Cuando se dice configuración o conexión, estamos hablando de estrella o delta. Estrella, ingeniero, están conectados en estrella. En estrella, ¿no es cierto? Ok, muy amable, gracias. Está en estrella, ¿por qué? Porque los tres terminales de las bobinas están unidos. Miren, aquí está, unidos en una sola. Entonces es una configuración estrella. Por lo general, el momento que unen estas tres a este punto de unión, ¿sí? Se lo conecta a neutro, ¿ya? Para tener una referencia, por lo general. ¿Ya? En el delta no hay, ¿no? En el delta no hay posibilidad de neutro, porque aquí solamente tenemos R, tenemos S y tenemos T. No tenemos ningún otro punto de conexión para referenciarnos. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos tres fases sin referencia. Acá, en cambio, tenemos tres fases con referencia. ¿Ya? Listo. Entonces, estos autotransformadores podemos tenerlo en monofásicos y también en trifásicos. También se los conoce a estos autotransformadores como variac, ¿no? Eso me estaba olvidando. También se le conoce con este nombre, con el nombre de variac. De voltaje variable en AC o algo así, ¿no? Variac. Ya no recuerdo la historia del nombre, pero tiene relación con eso. Bueno, aquí dice son monofásicos, pero también se los puede tener de manera trifásico y ya le hemos explicado el cómo. Los materiales constructivos de los transformadores. Bueno, por una parte tenemos el devanado, ustedes ya lo saben, ¿no? Son hilos de cobre esmaltados. Y la otra parte es la chapa magnética, las láminas, ¿sí? Que como ustedes pueden ver acá, son entre 0,3 y 0,5 milímetros. Estamos con 3 décimas a 5 décimas de milímetro. Ese es el espesor de las chapas. Ya sabemos por qué, ¿no? Mientras más fino es, las pérdidas referidas a las corrientes parásitas o de Foucault disminuyen. ¿Ya? Y también por el ciclo de histéresis o la característica, ¿no? De la histéresis. ¿Qué más tenemos acá? El tipo de material de grano no orientado, de grado orientado. Bueno, aquí no nos vamos a detener mucho. Este conocimiento es más si es que quisiéramos diseñarnos el transformador, pero ese no es el perfil profesional en el caso de ustedes, ¿sí? Pero sí lo vamos a revisar de manera general nada más. Ya existen, ¿no? Existen las normativas y está normado toda la parte de la construcción de los transformadores. Entonces no hay mucho que inventarse, ¿no? Hay los tipos de chapas, hay las columnas centrales, columnas laterales, columnas EI. Por ejemplo, que estamos viendo acá es de la que dice acá, ¿no? La EI, porque tiene la forma de una letra E y una letra I. Acá, altura de la chapa E, altura de la chapa I. Entonces, aquí podemos nosotros ya encontrar todos los datos para el diseño y la construcción de un transformador. Para los transformadores trifásicos de la misma manera, ¿no? Los carretes aislantes. Acuérdense que las bobinas o los devanados o los arrollamientos, como usted quiera verlo, son de hilo esmaltado. Si nosotros colocamos eso directamente en el hierro,
el hierro, ¿qué pasaba? Se calentaba, ¿no es cierto? La chapa magnética, debido a las corrientes parásitas, se calienta. ¿Qué más pasa? Debido a la inducción magnética existe vibración, ¿ya? Solamente con esos dos factores. Si el hilo esmaltado estuviera directamente enrollado en el núcleo, estaría expuesto, ese aislante estaría expuesto a el calor y la vibración. ¿Qué pasará? Que al poco tiempo ese aislante se degrada y se pierde sus propiedades aislantes, se pegan los arrollamientos y produce un cortocircuito. Entonces, a manera de protección, ¿sí?, se utilizan estos carretes, que ya son carretes de plástico, son aislantes, de tal manera que no se vea afectado el aislante de los hilos de los devanados con el núcleo directamente, ¿ya? Entonces es como medida de protección, ¿no? El carrete interno. ¿Ya? Vamos un poquito a ver cómo está realmente construido una bobina de un transformador. Ustedes pueden ver, aquí tenemos este papel, bueno, esta línea de color verde, ¿no? Esta línea de color verde, ¿ya? También es un aislante, es un tipo papel, ¿no? Es un papel aislante, papel Victoria, me parece que lo conocen vulgarmente en los talleres. Es un papel aislante, ¿ya? Lo colocan ahí porque están separando los dos devanados, ¿ya? A ver, bueno, aquí ya me está diciendo, ya les iba a hacer la consulta, ¿no? Pero ya están indicando. Este es secundario. ¿Qué me dice por qué este devanado de arriba es el secundario y el devanado de abajo es el primario? ¿Quién me dice? La forma de los ¿Los qué? digo, por la forma de los hilos, quizá. La Por la forma, cantidad. la forma o los calibres. Los Si calibres. ustedes pueden ver, ¿no? El calibre del alambre de la parte superior es más gruesa que el de la parte inferior, ¿ya? Si este es un transformador reductor, ¿ya? Quiere decir que en el secundario yo voy a tener mayor corriente que en el primario, ¿sí o no? En el reductor tengo mayor corriente, pero tengo menor voltaje. ¿Qué significa que el cable sea más grueso? El cable es más grueso debido a que debe soportar mayor corriente. Por eso yo sé que este es un transformador reductor, ¿ya? Entonces usted, si le entregan un transformador quemado, ¿no? Usted le corta la parte de afuera, ¿sí? Y llega a la parte de adentro. Si lo de afuera, el cable es más grueso que el de adentro, usted de cajón, usted ya puede decirle y sorprenderle al técnico eléctrico, ¿no? Le puede decir, este es un transformador reductor. Y le van a dejar loco al técnico eléctrico. ¿Por qué? ¿Cómo sabía? Si está desarmado, está quemado. Ya, porque el cable de afuera es más grueso que el cable de adentro. El secundario está por fuera, el primario está por dentro. ¿Por qué el primario está por dentro? Acuérdese que el primario es el que genera el flujo magnético, el campo electromagnético, ¿ya? Por eso es que está adentro, pegado al núcleo. Y el secundario está afuera porque es el que se induce, ¿no? Es el que está siendo inducido por el campo magnético generado por el primario, ¿ya? Entonces usted ya sabe, ¿no? El de adentro es el primario, el de afuera es el secundario. Y dependiendo de cuál es más grueso y cuál es más fino, usted ya sabe si el transformador es un transformador reductor o un transformador elevador. ¿Ya?
Esa competencia ustedes ya la están adquiriendo en este momento, ¿no? Ya ese conocimiento es algo adicional que ustedes tienen, ¿sí? En cuanto a las máquinas eléctricas. Entonces, aparte del carrete, ¿no? Que ya habíamos hablado anteriormente, el carrete plástico, están estos papeles, ¿no? Estos papeles aislantes y se los coloca, ¿no? Se los coloca para separar entre primario y secundario y también se los ocupa para separar entre capas, ¿no? También se lo utiliza entre capas. Listo, hasta ahí sería la parte de la clasificación, ¿no? La clasificación de los transformadores. Estábamos por el nivel de voltaje, por las fases y por su construcción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ok. Vamos entonces ahora sí a ver un poco respecto de las características eléctricas de un transformador. Ya le hemos venido hablando, pero vamos a analizar un poquito más a detalle cada una de estas. ¿Ya? El voltaje del primario, eso ya lo conocemos, ¿no? Es el voltaje al cual estamos conectándole. En nuestro caso, nuestra distribución, tanto residencial como comercial, es 110-220. Ya son casos particulares en el ámbito industrial en la que tenemos otros tipos diferentes de tensión, ¿no? Hay sitios aquí en la industria que trabajan con 480, que trabajan con 4160 voltios, que trabajan con 13800 voltios, que trabajan con 69000 voltios. ¿Ya? Esta tensión o este voltaje de lo que conectamos en el primario va a ser de lo que nosotros tengamos en nuestra distribución. ¿Ya? El voltaje en el secundario, ya sabemos que es el voltaje que va a depender de la relación de transformación, ¿no? En este caso que estamos hablando de los transformadores, va a depender de la relación de transformación con la que esté construido mi transformador. ¿Ya? Si es un reductor, en el primario tengo 100 voltios y la relación de transformación es de 2:1, significa que está bajando de 100 a 50. ¿Ya? Ese sería el voltaje del secundario. La caída de tensión. Dice, es la diferencia de tensión que entrega el devanado secundario respecto a la que debería entregar una vez conectada una carga a la máxima potencia. ¿Ya? Esa es la caída de tensión. Vamos explicando un poquito más esta parte porque sí es bien importante, ¿no? Es bien importante. Nosotros habíamos partido aquí nuestra cajita, nuestro transformador, tenemos el primario, tenemos el secundario. ¿Ya? Aquí para efectos, digamos que tenemos 100 voltios. Y acá tenemos, como es relación de 2:1, acá tenemos 50 voltios. ¿Ya? En corriente, digamos que este es en corriente, digamos que es 1 amperio. A ver, es de 2, a ver, pongámosle 5 amperios. Como es la relación de 2:1, aquí tendríamos 10 amperios. ¿Ya? Y si nosotros multiplicamos estos dos, que sería la potencia, si en el mejor de los casos, ¿no?, que no hubiera pérdidas,
100 por 5 son 500. 500 ¿qué? Volta amperios, ¿no? Y del otro caso, 10 por 50 también es 500. 500 ¿qué? Volta amperios. ¿Ya? Hasta ahí es lo que conocemos, ¿no? Lo que nos dice la teoría. Aquí la caída de tensión, ¿sí? Es porque cuando llegamos a la potencia máxima y colocamos, debido a las pérdidas, tenemos una caída de tensión. Ya no tenemos 50, digamos que tenemos 45. Pongámosle con amarillo. Digamos que tenemos 45, exagerémonos. 45 voltios. ¿Ya? Entonces, cuando ya colocamos una carga a su máxima potencia y vemos que ha caído, esta es la caída de tensión. La caída de tensión aquí sería de 5 voltios. Esa es la caída de tensión. La diferencia de tensión que entrega el devanado secundario respecto a la que debería entregar. Lo que debería entregar es 50, pero lo que está entregando es 45. ¿Por qué? Una vez que se conectó la carga máxima, la carga a la máxima potencia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esta caída de voltaje. En el ambiente práctico, ¿dónde nos hemos dado cuenta de eso? No sé si usted, bueno, creo que la mayoría ha experimentado eso, ¿no? Está de moda esos amplificadores, esos parlantes que se conectan al Bluetooth, a las memorias, ya no sé qué vainas más, ¿ya? Si usted a esos amplificadores le conecta a volumen bajo, se escucha nítido, ¿no? Se escucha bien. Pero usted ya organiza la fiesta en el barrio, saca el parlante a la calle y le sube el volumen a todo. Cuando le sube el volumen a lo máximo, donde debería entregar la máxima potencia, ¿qué notamos? Empezamos a notar ruido, ¿no es cierto? Empezamos a escuchar un ruidito estorboso en el audio. ¿A qué se debe? Se debe justamente a esta caída de voltaje. El transformador que se está utilizando, ¿sí?, tiene una caída de voltaje considerable cuando conectan el equipo a su máxima potencia. ¿Ya? Acuérdese que la construcción de este transformador, el transformador es caro, ¿no? El transformador dentro del equipo es uno de los elementos más costosos. Si usted compra un amplificador de marca, un amplificador bueno, ¿ya? Entonces el sonido se va a escuchar nítido. Pero por lo general compramos esos baratitos, ¿no? Esos amplificadores baratos porque no nos da la economía para mucho. Pero tenemos este efecto, que cuando subimos el volumen al máximo empieza a haber ruido, el sonido se empieza a ver afectado. Es por esta razón. El equipo más conveniente tiene un transformador, sí, pero un transformador no tan bueno. No le entrega las condiciones requeridas a la máxima potencia. Porque se están ahorrando en un transformador de mayor potencia que le saldría el equipo en más costo, ¿no? Sería un poco más costoso. ¿Ya? Ese es el motivo por el cual, ¿sí? ¿Y a qué se debe eso? A este concepto de aquí, ¿no? Caída de tensión. Ya sabemos cuál es, ¿no es cierto? Vamos con un multímetro, medimos el voltaje y vemos cuánto nos debería dar. Y en función de eso, estimamos la caída de tensión. El efecto es el que les acabo de decir, que empieza a haber fallos en el equipo, porque ya no se comporta de la misma manera, ya está variando sus parámetros eléctricos, están variando y la respuesta no va a ser la adecuada. ¿Ya? No sé si estamos claros
con ese concepto. Ese concepto es nuevo, ¿no? Voltaje del primario ya lo conocíamos, voltaje del secundario ya lo conocíamos. Caída de tensión es es una característica que le estamos viendo, pero ya estamos claros, ¿no es cierto? En qué consiste esa caída de tensión. Vamos a los otros. A los otros conceptos acá. Corriente en el primario también, ¿no? Ya hemos hablado bastante de la corriente del primario. La corriente del secundario también va a depender de la relación de transformación. ¿Ya? La frecuencia. ¿Quién me dice en qué punto se incorpora la frecuencia? ¿Quién me dice? No habíamos hablado explícitamente de la frecuencia, pero es más, en esta clase también ya hicimos un recordatorio del principio de funcionamiento, ¿no? De los transformadores, ¿ya? Para que esto funcione, para que la inducción electromagnética se dé, nosotros, ¿qué característica debía tener el voltaje? El voltaje debe ser un voltaje alterno. ¿Y qué caracteriza a un voltaje alterno? Este voltaje alterno se caracteriza por dos cosas. Este valor del pico, que se conoce como amplitud, y este valor de aquí a acá, ¿ya?, que es el periodo, y el periodo en tiempo, ¿no? Y el periodo no es más que el inverso de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué caracteriza a una señal alterna? A una señal alterna la caracteriza la amplitud y la frecuencia. Por eso es que cuando usted tiene en su tomacorriente, ¿no? Voy a dibujarles el tomacorriente. Aquí tenemos algo así. ¿Ya? Cuando le pregunten qué voltaje tienes o la característica de este voltaje, de la energía en su tomacorriente, ¿usted qué características tiene que dar? Estas dos. El voltaje aquí es 110 voltios, 60 hercios. Sí saben que nuestra distribución, el voltaje de la distribución nos da 60 hercios, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, hablando técnicamente, hablando ya desde el punto de vista técnico, usted no debe quedarse con decir, aquí tengo 110. No, aquí tengo 110 voltios, 60 hercios. Ahí usted está indicando de manera completa la característica de mi señal de voltaje. ¿Ya? No basta con decir 110. Hay que decir 110 voltios, 60 hercios. ¿Qué está diciendo? Que es una señal alterna y se está alternando cada 60 hercios. ¿Ya? Y esa es la frecuencia a la que nosotros estamos manejándonos. ¿Por qué hacemos esta aclaración? No sé si ustedes saben, ¿no? En Europa no se maneja 60 hercios, se maneja 50 hercios. ¿Eso puede afectar nuestras máquinas o nuestros equipos eléctricos? Claro que puede afectar, ¿no? ¿Ya? Ingeniero, pero es 50 con 220, ¿no? En Europa, ¿no? No hay ingeniero. Eso, es 220, 50 hercios. ¿Ya? Sí, ingeniero, está bien. Nosotros somos 110, 60 hercios. Pero el 220 no está ligado a la frecuencia, ¿no? Nosotros podemos tener cualquier valor de voltaje. Puede ser 220, puede ser 460, pero también va a estar 60 hercios. 60 hercios es la frecuencia de la generación y distribución, ¿no?
de nuestra energía. En cambio, ellos lo hacen a 50 hercios. Ya, eso va a depender del sistema eléctrico que tienen. El voltaje sí no tiene ninguna relación con la frecuencia. El voltaje puede ser 110, 220, 460, 13.800, 69.000 y así en adelante. Voltaje puede ser cualquiera, pero la frecuencia solamente se manejan las dos. 60 hercios en América y 50 hercios en Europa. ¿Ya? Entonces, con estos parámetros son diseñados y construidos los equipos, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya el dato de la frecuencia. Ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, revisemos nuevamente. Ya sabemos lo que son los voltajes, voltaje del primario, voltaje del secundario. Ya hemos indicado y puesto un ejemplo de la caída de tensión que es y cómo nos podemos dar cuenta. La corriente del primario también ya la sabíamos, la corriente del secundario la sabíamos. La frecuencia es una característica de la alimentación, del voltaje de alimentación, ¿ya? Y vamos a la potencia. A ver, no sé, parece que ya se nos acabó. Ah, no, todavía no, falta unos 5 minutitos. Listo, y nos falta aquí la potencia aparente o la potencia en general. Voy a cambiar esta parte. ¿Y quién me ayuda con la lectura de la potencia aparente? A ver, se fue mucho esto. Ya, potencia aparente. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo, Ok, gracias. ya. Potencia aparente. La potencia aparente expresa en voltaje en amperio es resultado del producto de la tensión en el secundario por la corriente máxima que circula por ese devanado. ¿Sí me escuchó, profesor? Sí, sígale, por favor. Ya. De hecho, de otra forma, conociendo la potencia de un transformador en voltaje amperio y la tensión del secundario, voltaje 2, se puede calcular la corriente máxima I2, que puede circular por este devanado. Dicha potencia corresponde a al transformador ideal, ya que la potencia hay que tener en cuenta la potencia que se disipa por las pérdidas en el cobre y en el hierro. Ok, muy amable, gracias. ¿Sí? Entonces, esta potencia, la potencia aparente, es solamente multiplicar el voltaje por la corriente y la unidad es voltios por amperios, o como dice aquí, no, voltiamperios. ¿Ya? Esa es la unidad de la potencia aparente. ¿Ya? Entonces, conocida la potencia, si yo conozco el voltaje, puedo calcular la corriente máxima que puedo sacarle por el secundario. ¿Ya? ¿Qué era lo que hemos estado haciendo, no? En las explicaciones que yo les decía, la potencia del primario tiene que ser semejante a la del secundario. De hecho, aquí lo indica, ¿no? Si es que fuera un transformador ideal, ¿ya? Las potencias deberían ser iguales. Pero obviamente hay pérdidas, ¿no? Pérdidas, como dice aquí, en el cobre y en el hierro, y de esa manera siempre vamos a tener una variación. Pero si hacemos el análisis de manera ideal, ya podemos tener una aproximación bastante real. Para explicar esta partecita, aquí podemos ver, ¿no? Este otro concepto que es el rendimiento. ¿Ya? Aquí podemos ver, ¿no? La potencia ideal, el 100%, pero nosotros vemos que siempre hay pérdidas, ¿no? Si todo esto de aquí, este ancho de aquí a acá, como dice aquí, es del 100%, ¿ya? Pero si descontamos las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro, ya esta potencia real va a ser menor, ¿no? Ahora el tamaño de esta barrita ya va a ser, yo que sé, el 95%.
Va a ser menor al 100% en todo caso, ¿ya? Debido a las pérdidas, ¿ya? El parámetro que se encarga de medir esto se conoce como rendimiento, ¿ya? Este es bien importante, ojo, el rendimiento, eso es algo que nosotros es una palabra que utilizamos bastante, es una palabra que utilizamos frecuentemente en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, su rendimiento académico. ¿Han escuchado esa frase, no es cierto? Su rendimiento académico. ¿A qué nos referimos a rendimiento? Y es el mismo concepto o es la misma definición para todos los casos. En este caso, el rendimiento de un transformador. En el caso del ejemplo, el rendimiento académico, el rendimiento profesional, el rendimiento de una máquina. ¿Ya? ¿Qué es el rendimiento? Vamos viendo a qué se refiere. Dice, un transformador es una máquina que dispone de un alto rendimiento, superior al 90%. Eso es importante, ¿no? Que ustedes sepan. Un transformador eléctrico es una de las máquinas que más rendimiento presenta dentro de las máquinas eléctricas. ¿Ya? Es el que mayor rendimiento da. Dice, no obstante, como ya sabes, en él se producen pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre, que hacen que la potencia del transformador, una vez conectado a plena carga, no corresponda con la calculada previamente. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando de la caída de voltaje, ¿se acuerdan? El concepto de caída de voltaje debía darnos idealmente cierto valor, pero si tenemos un voltaje menor, la diferencia de lo que debía dar con lo que nos está dando era la caída de tensión a plena carga. A eso se refiere, ¿sí? No corresponde a la calculada previamente. Si bien en transformadores de pequeña potencia el dato del rendimiento puede obviarse, no ocurre lo mismo cuando se habla de transformadores de mayor potencia, ¿ya? Entonces, los transformadores pequeñitos, podemos decir que no hay pérdidas, y que el rendimiento es casi del 100%. En transformadores grandes, ahí ya podemos ver, ¿no? Ya podemos ver que el rendimiento va bajando, pero en todo caso, como dice aquí, siempre va a ser superior al 90%, y eso es bien importantísimo. Ya quisiéramos que todas nuestras máquinas tengan este rendimiento, ¿no? Que nuestros vehículos tengan un rendimiento superior al 90%. ¿Qué más? Los vehículos, nuestras máquinas de herramientas, nuestros taladros, todo lo que nosotros utilizamos, quisiéramos que tuvieran este rendimiento. Es más, el rendimiento académico, ¿qué significa que sea superior al 90? Usted tenga una nota más de 9, al promedio general. Vean, ¿qué no quisiéramos, no? Tanto en máquinas como en esto, tener este tipo de rendimiento, mayor al 90%. Y sin embargo, los transformadores lo logran, ¿no? O sea, si un transformador fuera un estudiante, sería un estudiante modelo, ¿no? De notas de mayores a 9 en todo. Para que tengan una idea, ¿no? Una analogía. Si el transformador fuera un estudiante, va a estar exonerado en todo, ¿sí? No se jalara ninguna nota. ¿Ya? Vamos viendo acá algo más. Parece que ahora sí ya nos cogió el tiempo. Bueno, quedémonos hasta ahí para no cortar la explicación. Luego volvemos a repasar un poco de esto y ampliamos un poco más, ¿no? ¿Cómo es el cálculo? Eso nos faltó, pero para no dejarlo incompleto lo seguiremos viendo la próxima clase. Listo, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud de lo que hemos visto el día de hoy. Solamente a manera de recordatorio, ¿no? Ya pueden revisar sus notas en el sistema académico, ¿sí? Si de pronto hay algún error, me avisan, ¿no? De pronto se haya cometido algún error, pero son las notas que ya las habíamos socializado, más las notas de los compañeros que debían recuperar. Sin embargo, no todos recuperaron, ¿no? Hay quienes sí recuperaron a medias, y es más, hay quienes no presentaron las actividades para recuperar. Bueno, como les había dicho ya, luego de esa oportunidad ya no hay más que hacer, ya se calificó, ya se subió, entonces
por favor revisen, ¿no? Revisen su nota final en el sistema institucional, no en el aula virtual, en el sistema institucional, y si hay alguna novedad, por favor me la comunica por el grupo de WhatsApp. Eso nada más. Ingeniero, Dígame. disculpe, ya tomó la asistencia. Ah, no. A ver, déjenme ver cuántos estamos conectados. 16. Bueno, por hoy la paso la asistencia, ¿no? Ya se están conectando los otros compañeros. Aquí continúo de clases yo hasta las 10 de la noche. Entonces, me hace acuerdo la próxima clase, ¿no? La próxima clase a la mitad de las 2 horas para tomar la asistencia. Se me pasó por alto, estaba en la explicación y me fui de largo. Entonces me disculpan, ¿no? Por esta ocasión no haberles tomado la asistencia. La próxima, por favor, me hacen acuerdo. A manera de cambio de hora, ¿no? Como tenemos 2 horas seguidas, al finalizar la una me hace acuerdo, tomamos la asistencia y continuamos. Sí, se me pasó por alto, mil disculpas, pero en todo caso no va a haber ningún problema con ustedes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, por favor? No, listo, jóvenes. Entonces nos estamos viendo la próxima clase. Vuelvo y repito, si algo no les quedó claro o se olvidaron de los conceptos iniciales, es interesante este mundo de las máquinas eléctricas. Sí, les recomiendo, ¿no? Les recomiendo que los revisen. No es gran cantidad de información, son conceptos básicos, son conceptos incluso hasta un poquito lógicos del funcionamiento de las cosas, y es bueno que ustedes como profesionales sepan, ¿no? No les va a quitar mucho tiempo, y ustedes como profesionales van a tener un mejor conocimiento de las cosas. Eso como recomendación. Listo, jóvenes, entonces no les quito más su tiempo, que tengan una buena tarde, nos vemos la siguiente clase. Gracias, ingeniero.